Y definitivamente, hermanos, no cabe duda que pues todos ya, de alguna o de otra manera, lo decía el domingo en la tarde de la semana pasada, ya nos estamos adentrando en este tema de la Navidad. Empezamos ya con los adornos, las preocupaciones por lo que viene por delante, si vamos a salir de vacaciones, si no vamos a salir. O sea, ya es un tiempo donde nos estamos metiendo en esta dinámica de la temporada navideña. Decíamos que a veces los comercios nos llevan de manera muy acelerada y no nos dejan disfrutar de todo esto. ¿Por qué? Porque va uno, por ejemplo, a las tiendas donde venden artículos navideños y ya se acabó todo, ya no hay nada. Y apenas vamos a entrar a diciembre y ya nos están promoviendo la siguiente temporada, que es la del 14 de febrero, y así nos van llevando una con una y no nos dan la oportunidad de poder disfrutar de cada etapa. Y bueno, hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que hacer un alto. Vamos a hacer un alto porque si algo nos pide y nos invita el Señor es disfrutar de cada etapa de nuestra vida. Hay un mensaje que se dirige a los jóvenes allá en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, cuando dice: joven, alégrate en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, es decir, disfruta la etapa que estás viviendo. Y el Señor nos pide disfrutar cada etapa que vamos viviendo. Y en este sentido, hermanos, pues nosotros vamos a meternos, sí, en la dinámica de esta temporada de la Navidad, pero no bajo el concepto mercantilista que la gente tiene, sino el verdadero sentido de lo que es esta época de Navidad. ¿Y cuál es ese verdadero sentido? Primero, por eso vamos adentrándonos esta temporada del Adviento. Hoy inicia la temporada del Adviento. ¿Pero qué es el Adviento, hermanos? Porque a lo mejor alguien dirá, bueno, ¿y eso qué? Sí, lo tenemos como celebración litúrgica, pero ¿qué es eso del Adviento? Bueno, hermanos, nos tenemos que remitir al Antiguo Testamento para saber que es el tiempo que el pueblo de Israel tenía para esperar la llegada del Mesías. Es la espera, ¿sí? Nosotros también, en cierta manera, tenemos un momento de Adviento, un tiempo de Adviento, no solamente por esperar el nacimiento de Jesús de manera simbólica, sino porque esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que esa sería la realidad para nosotros. O hermanos, ¿no están esperando la segunda venida de Jesús? Espero que sí la estén esperando, porque si no la esperan, hermanos, entonces yo no sé qué es lo que hacen en esta vida. Porque se supone que todos deberíamos estar enfocados en la segunda venida de Jesús. Pero bueno, regresando a esta temporada entonces de Adviento, ¿qué es lo que esperaba el pueblo de Israel y por qué estaban a la espera del nacimiento del Mesías? Vamos a tocar 4 temas en estos siguientes 4 domingos, hermanos, para culminar con la celebración del culto de Navidad el día 24 de diciembre. Y los temas que vamos a considerar, hermanos, son el del gozo, que es con el que comenzamos hoy, el de la esperanza, el del amor, el de la paz. Los 4 temas que están muy inmersos en este tema de la espera que nosotros vamos a llevar a cabo. Y bueno, todo es tiempo en estas épocas de alegría, de felicidad, de saber que a lo mejor alguien nos va a hacer un regalo, que a lo mejor vamos a recibir la visita de la familia, que bueno, vamos a estar contentos, reunidos. Pero también por otro lado les decía, de acuerdo a las estadísticas, esta temporada, hermanos, es donde más suicidios hay en todo el mundo. ¿Por qué? Porque por un lado es un evento de gozo y de alegría, pero por otro lado es un tiempo de remembranza, es un tiempo donde vienen a nuestro cerebro y a nuestro corazón los recuerdos, sobre todo de aquellos que no están con nosotros. Y no es fácil, hermanos, no es fácil el saber que parte de nuestra familia, por ejemplo, no está a nuestro lado. No es fácil el saber que estamos lejos de ellos, lejos de los que amamos. No es fácil el saber que ya no vamos a ver de ninguna manera aquellos que ya han partido de este mundo. A lo mejor algunos perdieron algún ser amado en el transcurso de este año. A lo mejor no fue este año, fue el año pasado o hace 2, los años que sean. Pero es la época donde empezamos nosotros con las remembranzas y a decir, me falta algo.
Hay una película mexicana, yo creo que algunos de ustedes, sobre todo los de mi edad para arriba, la han de haber visto, cuando los hijos se van. La última escena, donde están todos en la mesa y falta hay un espacio, una silla vacía, de un hijo que murió. Murió de una manera trágica, pero a lo que voy es el espacio vacío que hay en esa mesa. ¿Cuántos espacios vacíos hay en nuestra mesa? ¿Cuántos espacios vacíos va a haber en nuestra mesa? Y aquí es, hermanos, donde tendremos que tomarle sentido a lo que Dios ha hecho por nosotros, primero con su pueblo y ahora con nosotros, porque, hermanos, las circunstancias no nos deben llevar a situaciones de tristeza, de congoja, sino todo lo contrario. ¿Sí? El saber que el Señor ha cumplido su voluntad en nuestras vidas. Con los que no están, el Señor ha cumplido su voluntad si los ha llamado a su presencia. Y a veces nos acongojamos más por ellos cuando ellos están descansando. Claro, a menos que no hayan recibido a Jesucristo como su Salvador personal, ¿verdad? Pero si lo recibieron, están descansando en el Señor. Nosotros somos los que estamos sufriendo. Nosotros somos los que estamos padeciendo. Si hay algún familiar nuestro lejos de nuestra vida, hermanos, bueno, sabemos que están bien. Nos duele, sí, nos da tristeza, sí, pero pidamos al Señor que nos dé la oportunidad de poder reunirnos. El pueblo de Israel, de acuerdo a lo que Isaías nos va planteando, vive una situación muy particular. Al principio el Señor primero los describe como un pueblo pecador, inclusive los compara con Sodoma y Gomorra, pero les dice, ¿saben qué? Yo quiero que vengan y estemos a cuenta, yo quiero estar bien con ustedes. Si sus pecados fueren muy terribles, yo los voy a perdonar. Pero yo quiero que vengan y estén a cuentas conmigo, que estén bien conmigo. Pero hay una advertencia. Si quieren y escuchan y obedecen, van a disfrutar de todas las bendiciones que yo les pueda dar. Pero si no es así, si son rebeldes, van a ser consumidos a espada. Y termina ese pasaje, capítulo 1, versículo 20, diciendo, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es decir, con Dios no se juega. Y cuando aparentemente entonces el pueblo de Israel tenía la oportunidad de disfrutar de todas y cada una de las bendiciones de Dios, fue todo lo contrario. No porque Dios no lo quisiera hacer, sino porque no obedecieron. Y los primeros 39 capítulos de Isaías nos van a retratar precisamente todo ese sufrimiento que iba a vivir el pueblo de Israel. Sin embargo, y esto es lo más maravilloso de Dios, hermanos, que en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra tristeza, en medio de todo lo difícil que podamos vivir, Él nos dice, aquí estoy, ven conmigo. Y por eso en Isaías es donde más encontramos profecías acerca de la venida de Jesús como Mesías. Y en este capítulo que leímos, el 9, hermanos, vean la primera frase con la que inicia. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado de Jordán en Galilea de los gentiles. Y vean, habla de Zabulón, habla de Neftalí, las tribus que estaban más al norte. Por las condiciones geográficas de Israel, los ejércitos enemigos entraban por la parte norte del territorio. Y a Zabulón y a Neftalí les tocó la peor parte. Sufrieron, fueron los primeros que sufrieron las consecuencias de los embates, en este caso de los asirios. Y vivieron una situación terrible, comparable en muchas ocasiones a lo que vivieron en Egipto, comparable a lo que vivieron en Mesopotamia. ¿Se acuerdan cuando Nehemías y Jeremías regresan a la ciudad de Jerusalén? ¿Con qué se encuentran, hermanos? ¿Con qué se encuentran? Destrucción, desolación. ¿Sí? Ahora sí que Jeremías es conocido, recuerden, como el profeta llorón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se conduele tanto que llora. Y escribe el libro de Lamentaciones, que su mismo nombre nos da la respuesta. O sea, lamentándose de lo que está viendo. Una ciudad destruida, una ciudad que en su momento fue de gran esplendor, está destruida. ¿Han visto, hermanos, sobre todo en los últimos años, cómo se ve la frontera entre Israel y Gaza? La destrucción, desolado, está todo desolado, hermanos.
Claro, aquí sabemos que es el conflicto entre estas dos naciones. Pero imagínense eso hace miles de años. Pero Jeremías vio algo que en el momento Nehemías no lo expresó, tampoco Esdras lo expresó, pero él dijo: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, porque grande es tu fidelidad. Y hermanos, eso para nosotros es lo que más gozo nos debe traer en esta vida, el saber que la fidelidad de Dios se mantiene y se mantendrá por todos los siglos. Recordemos, hermanos, la Escritura nos dice que para Dios un sí es un sí, así como un no también es un no. Pero sobre todo dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él nos dijo ayer lo sostiene hoy y lo va a sostener el día de mañana. Y si Él está diciendo que en medio de la angustia, en este caso del pueblo de Israel, ya se va a quitar porque Él va a venir a actuar, el pueblo lo va a creer. Y el pueblo vivía bajo ese concepto de la acción de Dios en medio de las dificultades que hay. Y que el Mesías iba a traer precisamente esa paz, esa seguridad y sobre todo el gozo de la liberación. Porque, hermanos, si algo esperaba el pueblo de Israel era ser liberado. Y todavía refrenda: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hoy en día, hermanos, quedarnos sin luz es terrible para nosotros, ¿o no, hermanos? ¿Qué hacemos cuando 3 días no tenemos luz, hermanos? ¿Qué sucede en casa? Es el caos. El caos. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a la electricidad. No tenemos luz, no vemos en la noche, no vemos nuestros dispositivos, no vemos la televisión. Las hermanas no pueden utilizar ninguno de los elementos, de las herramientas para preparar la comida. Es un caos terrible, pero yo creo que de todo, hoy en día, hermanos, hoy en día, estar 3 días sin luz, lo que más pega es estar sin el celular. Porque dependemos tanto de ese aparato que 3 días nos parecen una eternidad, ¿sí? Pero, hermanos, eso no es el problema. El problema es cuando llega la noche. ¿Qué se siente estar a oscuras en la inmensidad de todo lo que hay entre nosotros y el cielo, hermanos? Yo no sé si han experimentado esa sensación. A lo mejor aquí en la ciudad no, en el campo. En el campo donde están los árboles, donde hay animales, donde no sabe uno a qué se va a exponer. Caminar en medio del bosque en la noche, sin luna, sin el reflejo de la luna, hermanos, no es nada fácil, ¿sí? Y va uno acordándose de todos los textos sabidos y por haber de la Escritura y los va uno repitiendo porque quiere uno tener confianza, quiere uno tener seguridad, ¿sí? Y hermanos, esa es precisamente la sensación que el Señor está diciéndole a su pueblo que ya no va a tener temor, ya no va a tener congoja porque Él va a venir a liberarlos, porque Él va a venir a actuar en ellos. Y viene diciendo Isaías: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Fíjense, 2 ejemplos que está poniendo aquí Isaías. Primero, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado participar del sembradío, hermanos? ¿Cuántos han sembrado? Desde la preparación de la tierra hasta la cosecha. ¿Cuál es el mejor momento de todo ese tiempo, hermanos? La cosecha, la cosecha. Si sembraron maíz, el quitar la mazorca de la planta lo llena uno de alegría. Claro, no se la puede uno comer en ese momento, pero si sembraron habas, si sembraron chícharos, yo me acuerdo que ahí en el rancho cuando nos tocaba ir de vacaciones a la cosecha, hermanos, iba más para nuestro estómago que para lo que teníamos que llevar a la casa. Porque se antojaba, era una delicia el comer lo que se ha cosechado.
Una alegría inmensa. Y más para el campesino, hermanos, que ha trabajado arduamente, que ha trabajado duro, que se ha abstenido de muchas cosas por estar ahí preparando la tierra, haciendo el surco, sembrando, limpiando, esperando el temporal y cuidar de que no haya animales que se metan a comerse las plantas. Y cuando cosecha, hermanos, es una alegría inmensa. La otra, se alegrarán como se gozan cuando reparten despojos. Llama la atención, hermanos, que en esta época de Navidad, sí, nuestros sentimientos afloran. ¿Han visto cómo se ponen los niños de la calle cuando uno les da algo? ¿Cómo se ponen, hermanos? Con una sonrisota. ¿Por qué? Porque reciben un regalo, lo que sea, ¿sí? Yo no sé si les ha pasado, yo creo que sí les ha pasado eso, hermanos. Cuando reciben algo, es una alegría inmensa la que uno tiene. ¿Por qué? Porque uno ha recibido un regalo, una muestra de afecto, porque no solamente con lo material, sino también con lo emocional, con lo sentimental. Es una alegría inmensa. Y entonces el Señor nos quiere llevar a eso, hermanos. A que nosotros, a pesar de las circunstancias, creamos que Dios nos ha salvado, creamos que Dios nos ha liberado, creamos que en Dios podemos encontrar todo lo necesario para vivir. Y todavía dice, tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Fíjense, habla del opresor, habla de aquel que hizo esclavo al pueblo de Israel. Esto sí no lo hemos vivido, hermanos, pero un ejemplo muy similar sería al que pasan nuestros hermanos que ya se jubilaron. ¿Qué pasó el primer día que ya les dijeron, ya estás jubilado, ya no vienes a trabajar? ¿Qué sintieron, hermanos? A lo mejor algunos se sintieron extraños porque toda una vida trabajando y a lo mejor al día siguiente dijeron, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero a lo mejor otros dijeron, por fin me libré del trabajo, ya no tengo que ir, ya no me tengo que levantar temprano, ya no tengo más que disfrutar de lo que me resta de vida. Se liberaron de un yugo, en este caso que es el del trabajo, ¿sí? Porque, hermanos, después de estar trabajando 30 o 40 años, cansa. O sea, sí llega a cansar. Y muchos ya están esperando su jubilación. ¿Por qué? Porque saben que ya va a estar todo más en calma, va a estar todo más tranquilo, ya no va a haber tantas presiones, aunque va a haber otro tipo de presiones, pero ya las del trabajo ya no. Bueno, así dice el Señor que va a ser ese día que el Señor actúe. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego, es decir, aquello que provocaba esa opresión va a ser destruido. Ya no va a haber más ese tipo de circunstancias. Por eso, hermanos, por eso el pueblo de Israel, cuando nació Jesús y se presentó ante ellos ya en su ministerio, por eso no lo quisieron aceptar. Porque ellos esperaban un líder guerrero, alguien que se levantara y derrocara al imperio. En ese momento era el imperio romano. Y por eso muchos no le hicieron caso. Pero el sentido de este texto no va precisamente en términos necesariamente de la guerra, sino de los conflictos que tiene el ser humano. Y viene la profecía del versículo número 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense nada más la figura, hermanos. Un niño nos es nacido. Un niño, un pequeño. Si nosotros nos regresamos, parte de la profecía que se da, por ejemplo, desde el capítulo número 2 está planteándose lo que es el reinado del Señor. Lo que vio Isaías hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén,
Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y en el capítulo número 4, versículos 2 al 6, dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y obscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Es decir, el Señor va a transformar las cosas. Pero lo interesante del asunto es que aquí se habla de un niño. Y otra parte de la Escritura dice que en aquel día, en el día del Señor, el niño va a convivir con sus enemigos naturales, con el lobo, con el león. ¿Por qué? Porque todo va a ser transformado. Y aquí ya se nos está planteando: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y empieza a dar las características de este pequeño. Hermanos, lo que tenemos que entender es que en medio de las circunstancias que pasamos, que son difíciles, veamos la situación de inseguridad que hay, la situación económica que vivimos no solamente en el país, sino a nivel mundial, la crisis de valores en la que nos encontramos, lo que hemos comentado, lo que hace 50 años se consideraba como malo, ahora se considera como bueno. Y lo que hace 50 años se consideraba como bueno, hoy se considera como malo. En pocas palabras, el mundo está en caos. ¿Qué nos espera, hermanos? ¿Qué nos espera? Si pensamos solamente en eso, hermanos, pues vamos a terminar en depresión. Y recuerden que la depresión puede llevar al suicidio. Que no sea es el sentir de nuestro corazón, hermanos, sino que sea el gozo de saber que en el momento oportuno Dios, al final de los tiempos, así como lo hizo en el Antiguo Testamento, va a enviar a su Hijo. Ya no para darnos otra oportunidad de vida eterna a través del mensaje de salvación, sino a instaurar su reino, a poner las cosas en su lugar, a darle a cada quien lo que le corresponde. En nuestro caso, como creyentes en Jesucristo, a darnos la oportunidad de entrar al reino eterno del Señor y disfrutar con Él para siempre. Y no podemos pensar en otra cosa, hermanos, sino meternos en la idea de este gozo que el Señor nos da, porque así como en el Antiguo Testamento lo hizo, también nosotros estamos a la espera de este Mesías que viene a reinar por toda la eternidad. Y que, hermanos, en esta temporada, el gozo del Señor esté presente en nuestros corazones y que podamos vivir ese gozo, no solamente en esta temporada, sino todos los días de nuestra vida. Porque lo que el Señor nos quiere dar es ese gozo de saber que ya no somos condenados, sino que hemos sido liberados de la muerte eterna a través de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.